¿Alguna vez te has planteado cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es realmente cierto? Es una pregunta que ha fascinado a filósofos durante siglos. Sin duda. Y hoy vamos a explorar la mente de uno de los pensadores más influyentes que abordó esta cuestión, René Descartes. Así, Descartes. No solo un filósofo brillante, Claro. sino también matemático y científico. Exacto. Él Sí, incluso sirvió en el ejército, una combinación realmente fascinante. ¿verdad? Descartes vivió en el siglo XVII, Ajá. una época de grandes cambios y conflictos. Cierto. Y su búsqueda de la certeza en un mundo lleno de incertidumbre lo llevó a desarrollar ideas revolucionarias, Sin duda. que aún hoy en día siguen vigentes. Totalmente. Lo que me intriga es ese método que usó para llegar a la certeza. ¿Te refieres a la duda metódica? Sí, la duda metódica. Ajá. ¿Cómo es posible que dudar de todo pueda llevarnos a la verdad? Es una idea radical, ¿no? Imagínate que quieres construir una casa sólida. Sí. ¿Qué es lo primero que haces? Pues asegurarte de que los cimientos sean firmes. Claro. Descartes aplicó este mismo principio al conocimiento. Ajá. Para construir un sistema de creencias sólido, primero hay que cuestionar todo lo que creemos saber, Ya veo. incluso las ideas que nos parecen más evidentes. Es como demoler una casa entera solo para examinar sus cimientos. Exactamente. Y al final de este proceso de demolición intelectual, Descartes llega a su famosa frase: pienso, luego existo. Así es. Cogito ergo sum. Al dudar, al cuestionar, Descartes se da cuenta de que hay algo que no puede negar, El que... el hecho de que está pensando. Claro. Y si piensan, entonces debe existir algo que está pensando. Mm, Y ese algo es el mismo. Interesante. Es una verdad fundamental, un punto de partida inquebrantable. Me parece brillante, pero a la vez un poco vertiginoso. Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de algo más allá de nuestra propia existencia? Esa es la siguiente pregunta que Descartes se plantea. Ajá, Y aquí es donde entra en juego el papel de Dios en su filosofía. lo entiendo. Para Descartes, Dios es un ser perfecto. Y por lo tanto, no puede ser un engañador. Esto significa que las ideas que percibimos como claras y distintas, ideas que no podemos dudar racionalmente, Ajá. deben ser verdaderas porque Dios no nos engañaría. Ya, pero si nuestra certeza sobre la verdad depende de la existencia de Dios, Cierto. no necesitamos primero probar la existencia de Dios. Claro. No, es un círculo vicioso. Muy buena observación. Esa es precisamente la crítica que se le ha hecho a Descartes con el famoso círculo cartesiano. Descartes argumenta que la idea de Dios es innata. Innata. ¿Sí? Una idea que no proviene de la experiencia, Ya veo. sino que está impresa en nuestra mente por Dios mismo. Entiendo. Es como una especie de sello divino que garantiza la veracidad de ciertas ideas. O sea que según Descartes, Dios es la garantía de la verdad de nuestras ideas claras y distintas. Exactamente. Y a partir de esta base, Descartes intenta reconstruir el conocimiento del mundo, Así es. incluyendo la existencia del mundo exterior, Ajá. a pesar de que inicialmente lo puso en duda con su método de la duda. Correcto. Descartes argumenta que Dios, siendo perfecto, Sí. no nos habría dado sentidos que nos engañan sistemáticamente. Claro. Por lo tanto, podemos confiar en nuestras percepciones sensoriales, aunque no de forma absoluta, para conocer el mundo que nos rodea. Es un sistema complejo, pero sin duda fascinante. Sin duda. Y una cosa que me llama la atención es la distinción que hace Descartes entre la mente y el cuerpo. El dualismo. Exacto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre su concepto de dualismo? Claro, Descartes argumenta que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas. Ajá. La mente o el alma Sí. es una sustancia pensante y material, Ya vi. mientras que el cuerpo es una sustancia extensa, material. Pero si son tan diferentes, ¿cómo se conectan? Mm. ¿Cómo interactúan? Esa es la gran pregunta. Sí. El famoso problema mente-cuerpo, Ajá. que ha generado un sinfín de debates a lo largo de la historia. Claro. Descartes propone la glándula pineal, una pequeña glándula en el cerebro, Sí. como el punto de conexión entre la mente y el cuerpo. ¿Y por qué la glándula pineal? Descartes la eligió porque en su época se pensaba que era la única estructura del cerebro que no estaba duplicada. ¿En serio? Sí, es decir, solo tenemos una glándula pineal, mientras que la mayoría de las otras estructuras del cerebro están presentes en ambos hemisferios. Interesante. De ahí que la consideraron un punto único de interacción. Pero hoy en día sabemos que la glándula pineal no es el punto de encuentro entre la mente y el cuerpo. Exacto, la neurociencia moderna ha avanzado mucho desde la época de Descartes Claro. y nos ha proporcionado una comprensión mucho más compleja de cómo funciona el cerebro. Entonces, aunque la solución de Descartes al problema mente-cuerpo no se sostiene a la luz de la ciencia moderna, el problema en sí
sigue siendo un tema de debate entre filósofos y científicos. Sin duda, y es un testimonio de la genialidad de Descartes el haber planteado una pregunta tan fundamental que sigue desafiando nuestro entendimiento de la naturaleza humana. Es increíble cómo un pensador del siglo XVII puede plantear preguntas que siguen siendo tan relevantes de la actualidad. Totalmente de acuerdo. Y esto es solo la punta del iceberg. Sí. Descartes también hizo importantes contribuciones a las matemáticas, la física y la óptica, Así es. aplicando su método de la duda y su búsqueda de la certeza a diferentes campos del conocimiento. Fue un pensador muy prolífico. Me encantaría profundizar en esas contribuciones, pero antes, Dime. me gustaría explorar un poco más su código moral provisional. Claro. ¿Puedes explicarnos qué es y cómo se relaciona con sus ideas sobre la razón y la virtud? Por supuesto, el Código Moral Provisional de Descartes es un conjunto de reglas prácticas para vivir una vida virtuosa mientras se busca la certeza filosófica. ¿Y cuáles son esas reglas? Bueno, Descartes propone 4 máximas principales. 4. Sí, 4 máximas. Interesante, cuéntanos más sobre ellas. Con gusto. Bueno, la primera máxima se centra en obedecer las leyes y costumbres de nuestro país, Ajá. mantener nuestra religión y seguir las opiniones más moderadas de la gente sensata. Es interesante que alguien que se dedicó a cuestionarlo todo termine recomendando seguir las normas establecidas. Sí, pero recuerda que esto es un código provisional, Sí. una guía para vivir mientras se busca la certeza absoluta. Ya. Descartes no está diciendo que debamos seguir ciegamente las normas, Claro. sino que en ausencia de un conocimiento perfecto es mejor actuar con prudencia y moderación. Tiene sentido. ¿Y la segunda máxima? La segunda máxima nos anima a ser firmes y resolutivos en nuestras acciones, incluso cuando nos basamos en opiniones dudosas. ¿En serio? Sí. Descartes argumenta que la indecisión puede ser paralizante Cierto. y que a veces es necesario actuar incluso cuando no tenemos toda la información. Es como decir, más vale pájaro en mano que ciento volando. Exacto. A veces hay que tomar una decisión y seguir adelante. Totalmente. ¿Y la tercera máxima? La tercera es quizás la más interesante, ¿Qué? ya que nos exhorta a intentar cambiar nuestros deseos. En lugar de intentar cambiar el orden del mundo, ¡Qué curioso! aquí vemos la influencia del estoicismo, Ah. una filosofía que enfatiza la importancia del autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Es una idea muy poderosa, especialmente en el mundo actual, Sin duda. donde estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos incitan a desear más, Cierto. a buscar la satisfacción inmediata. Descartes nos estaría diciendo, la verdadera libertad está en controlar nuestros deseos, no en satisfacerlos todos. Me gusta esa idea. Es una idea muy profunda. Sí, sí. Y la cuarta máxima, un poco menos desarrollada que las anteriores, Ajá. sugiere que debemos elegir una ocupación que nos permita obtener placer intelectual y contribuir al bienestar común. O sea que para Descartes, la búsqueda del conocimiento no era solo una actividad teórica, sino una forma de vida, Así es. una forma de contribuir al bien común. Exacto. Y creía que el conocimiento, usado correctamente, Sí, sí. podía conducir a la virtud y a la felicidad. Es fascinante cómo estas máximas, que parecen tan simples en la superficie, Sí. revelan una profunda reflexión sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Sin duda. Y aunque el Código Moral Provisional de Descartes fue concebido como una guía temporal, sus ideas sobre la razón, la virtud y el autocontrol siguen siendo relevantes hoy en día. Hablando de la influencia de Descartes, me gustaría retomar su impacto en la ciencia. Claro. Si bien es más conocido por su filosofía, también hizo importantes contribuciones en matemáticas y física, ¿verdad? Por supuesto. De Bien. hecho, Descartes revolucionó la geometría Ah, sí. al fusionarla con el álgebra, Ah, creando lo que hoy conocemos como geometría analítica. interesante. Su sistema de coordenadas, el famoso plano cartesiano, Sí. nos permite representar puntos en el espacio mediante números, Ajá. una herramienta fundamental para la ciencia y la ingeniería modernas. Es increíble cómo una idea aparentemente abstracta puede tener tantas aplicaciones prácticas. Así es, Descartes también contribuyó a la óptica, ¿En serio? estudiando la refracción de la luz y la formación de imágenes en lentes. Ahí ya. Sus trabajos sentaron las bases para el desarrollo de instrumentos ópticos como el telescopio y el microscopio. Qué interesante. Y no olvidemos su trabajo en física, ¿Cierto? especialmente en el campo de la mecánica. Ajá. Descartes formuló leyes del movimiento que, aunque posteriormente fueron perfeccionadas por Newton, Sí. representan un paso crucial en la comprensión del movimiento de los cuerpos. Eh. Su concepto de la cantidad de movimiento Ajá. como el producto de la masa y la velocidad
Fue un precursor del concepto moderno de momento. Es fascinante ver cómo Descartes, un filósofo que buscaba la certeza en el mundo de las ideas, Sí. también contribuyó de manera tan significativa a nuestra comprensión del mundo material. Su enfoque racional y metódico se extendió a todas las áreas de su pensamiento. La veo. Y su influencia en la ciencia moderna es innegable. Sin duda. De hecho, podríamos decir que Descartes encarna el ideal del Renacimiento. Un hombre que buscaba el conocimiento en todas sus formas, Ajá. desde la filosofía hasta la ciencia, Sí. desde las matemáticas hasta la moral. Y hablando de moral, me gustaría volver a la idea del dualismo. Claro. ¿Cómo se relaciona este concepto con las ideas de Descartes sobre el conocimiento y la posibilidad de error? Es una excelente pregunta. Gracias. Descartes argumentaba que el intelecto, Sí. la facultad de la mente que nos permite comprender las ideas, Ajá. es limitado. Ya. Sin embargo, la voluntad, la facultad que nos permite elegir y actuar, Sí. parece ser ilimitada. Interesante. El error, según Descartes, Ajá. surge cuando la voluntad se extiende más allá del intelecto, Ya veo. cuando juzgamos cosas que Ah. no comprendemos plenamente. Ah, ya veo. Es como si nuestra voluntad quisiera abarcar más de lo que nuestra mente puede realmente comprender. Exacto. Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Sí. Y terminamos cometiendo errores porque no hemos reflexionado lo suficiente. Precisamente, Mm. para evitar el error. Descartes nos aconseja restringir nuestra voluntad a los límites de nuestro entendimiento, a juzgar solo aquello que percibimos clara y distintamente. Claro. Para él, la claridad y distinción son la marca de la verdad, Ajá. garantizada por la perfección de Dios. ¿Esa búsqueda de la certeza de un fundamento sólido para el conocimiento? Sí, Es un hilo conductor a lo largo de toda la filosofía de Descartes. sin duda, y esta búsqueda lo llevó a formular ideas que aún resuenan en la filosofía y la ciencia contemporáneas. Claro. Su énfasis en la razón, Sí. su método de la duda, su análisis de la mente y el cuerpo, su búsqueda de la certeza en un mundo incierto. Son temas que siguen desafiando nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si exploramos un poco más cómo se aplicó su filosofía a su propia vida, Claro. especialmente en el ámbito de la moral y la búsqueda de la felicidad? Por supuesto, Descartes, además de ser un gran teórico, Sí. también buscó aplicar sus ideas a la vida práctica. Su código moral provisional nos da una idea de cómo intentaba vivir en sintonía con sus principios filosóficos. Ajá. Este código es particularmente interesante porque refleja esa tensión entre su énfasis en la razón y su creencia en la importancia de la virtud y el placer espiritual. Claro, por un lado, Descartes nos impulsa a usar la razón para guiar nuestras acciones Exacto. y tomar decisiones, Sí. a no dejarnos llevar por las emociones o impulsos irracionales. Cierto. Pero por otro lado reconoce que la virtud y la búsqueda de un placer más elevado, Ajá. un placer que surge del cultivo de la mente y el espíritu, Sí. son esenciales para una vida plena. Justamente, y esa dualidad se ve reflejada en su código moral provisional. ¿Y cómo se traduce eso en las máximas que propone? Bueno, ya mencionamos la primera, que se centra en obedecer las leyes y costumbres de nuestro entorno, Sí. mantener la religión y seguir las opiniones más moderadas. Ajá. Es una máxima que busca la estabilidad y la armonía social, Mm. mientras uno se embarca en la búsqueda de la verdad. Es como un punto de partida. Sí, Un marco de referencia mientras uno construye su propio sistema de creencias. exactamente. Y la segunda máxima, como ya dijimos, Ajá. nos impulsa a ser firmes y resolutivos en nuestras acciones. Sí, Incluso cuando nos basamos en opiniones que podrían ser dudosas. sí, Es un llamado a la acción, a no dejarnos paralizar por la incertidumbre. totalmente de acuerdo. En un mundo donde dudamos de todo, al menos debemos ser capaces de actuar con decisión. Claro que sí, la tercera máxima y quizás la más fascinante Ujú. es la que nos invita a intentar dominar nuestras pasiones y deseos, Ajá. en lugar de intentar cambiar el orden del mundo. Aquí vemos claramente la influencia del estoicismo que ya mencionamos Sí. y su enfoque en el autocontrol y la aceptación. Es una idea que tiene mucha resonancia en la actualidad, ¿no crees? Sin duda. En un mundo que nos bombardea con estímulos y deseos, la capacidad de controlar nuestras pasiones parece más importante que nunca. Totalmente de acuerdo. Y por último, la cuarta máxima, aunque menos desarrollada. Nos sugiere elegir una ocupación que nos permita cultivar nuestro intelecto Ah, y contribuir al bienestar de los demás. correcto. Es decir, que para Descartes, la búsqueda del conocimiento no era un ejercicio puramente individualista, No. sino que debía tener un impacto positivo en la sociedad. Exacto. Descartes creía que el conocimiento bien utilizado ¿Sí?
podría ser una herramienta poderosa para el progreso moral y social. Bueno, hemos explorado a fondo las ideas de Descartes Sí. sobre la duda, la mente, el cuerpo, Dios al conocimiento, la ciencia, Cierto. incluso la ética y la moral. Sin duda ha sido una inmersión realmente profunda. Su filosofía es compleja, ¿Sí? rige matices y su influencia se extiende hasta nuestros días. Totalmente. Y después de esta inmersión, ¿qué podemos llevarnos a casa? ¿Qué podemos seguir reflexionando? Descartes creía que la felicidad se alcanzaba a través del dominio de uno mismo, Ajá. de las pasiones y los deseos, en un mundo que nos impulsa constantemente a buscar la satisfacción inmediata, a dejarnos llevar por las emociones, las redes sociales, el consumismo desenfrenado. Exacto. La pregunta que nos deja Descartes es, ¿cómo podemos hoy en día cultivar esa fortaleza interior, Sí, ese autocontrol que nos permita vivir una vida más plena y significativa? es una pregunta que nos invita a seguir explorando las ideas de Descartes Por supuesto, y a aplicarlas a nuestras propias vidas. sin duda. Y sobre todo, a no dejar de cuestionarnos, a no dejar de buscar la verdad, Cierto. aunque el camino esté lleno de dudas. En efecto, la duda, como nos enseñó Descartes, Sí. puede ser el motor que nos impulse hacia un conocimiento más profundo Ajá. y una vida más auténtica. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el pensamiento de René Descartes. Ha sido un placer. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Un viaje intelectual muy enriquecedor. Hasta la próxima.